La psicología de la transferencia, ilustrada con una serie de imágenes alquímicas. Prólogo. Ese proceso que Freud llamó transferencia es a menudo un problema difícil para quien conozca por propia experiencia la práctica de la psicoterapia. No es exagerado decir que todos los casos que precisan de un tratamiento prolongado giran en torno al fenómeno de la transferencia, y al menos aparentemente el éxito o el fracaso del tratamiento tiene que ver con ese fenómeno de una manera esencial. Por tanto, la psicología no puede pasarlo por alto, y la terapéutica no debería hacernos creer que la disolución de la transferencia es un asunto claro, sencillo y obvio. Encontramos un optimismo similar en el tratamiento de la sublimación, que es un proceso ligado estrechamente a la transferencia. A menudo la discusión aparenta que se trata de fenómenos que podemos dominar con la razón, es decir, con el intelecto y la voluntad, o a los que la habilidad y el arte del médico se enfrentan con una técnica muy superior. Ciertamente este procedimiento eufemístico y propiciatorio se utiliza con provecho cuando las cosas no son sencillas ni los éxitos fáciles de obtener, pero tiene el inconveniente de que oculta la dificultad del problema e impide o aplaza su investigación a fondo. Aunque al principio atribuí con Freud un significado enorme a la transferencia, la experiencia me ha enseñado que esta importancia es relativa. Se puede comparar la transferencia con esos medicamentos que para una persona son un remedio y para otra veneno puro. En un caso su presencia significa tender a la mejoría, y en otro un obstáculo y una carga, o incluso algo peor. En un tercer caso la transferencia es relativamente inesencial, pero casi siempre es un fenómeno crítico que aparece con muchos colores diferentes y cuya presencia es tan significativa como su ausencia. En este libro me ocupo de la forma clásica de la transferencia y de su fenomenología. Como la transferencia es una forma de relación, siempre supone un tú. Cuando es negativa o incluso falta, el tú desempeña una función insignificante, como suele suceder, por ejemplo, en el caso de un complejo de inferioridad acompañado por un impulso compensatorio de hacerse valer. Tal vez extraña al lector que para explicar la transferencia recurra a un objeto en apariencia tan lejano como el simbolismo alquímico. En cambio, quien conozca mi libro Psicología y Alquimia sabrá que hay una relación muy estrecha entre la alquimia y los fenómenos de los que la psicología de lo inconsciente tiene que ocuparse por razones prácticas. Por eso no le sorprenderá que un fenómeno que en nuestra experiencia es tan frecuente e importante se encuentre también entre las imágenes simbólicas de la alquimia. Estas imágenes contienen la relación transferencial de una manera apenas consciente, pero sí como un presupuesto inconsciente, por lo menos, lo que son adecuadas para servir al menos de ilustración del fenómeno. El lector echará de menos en este libro una exposición de los fenómenos clínicos de transferencia, pero este libro no se dirige al principiante, al que habría que proporcionarle el conocimiento del fenómeno, sino únicamente a quienes han adquirido ya, mediante su propia práctica, una experiencia suficiente. Lo que intento es dar una orientación en este territorio recién explorado y todavía intrincado y familiarizar al lector con su problemática. A la vista de las considerables dificultades que este campo de experiencia plantea al pensamiento, quiero subrayar el carácter provisional de mi investigación. Intento describir observaciones y teorías que encomiendo a la reflexión de mi lector con la esperanza de dirigir su mirada a ciertos puntos de vista que en el curso del tiempo se me han impuesto como significativos. Me temo que este libro no será fácil de leer para quienes no conozcan un poco mis trabajos anteriores. Por eso menciono en las notas a pie de página aquellos de mis escritos que pueden facilitar la comprensión. Al lector que se acerque a este libro sin preparación le sorprenderá la gran cantidad de material histórico que he entrelazado en mi investigación. El fundamento y conveniencia de ello estriban en que el conocimiento y la valoración correctos de un problema de la psicología contemporánea
solo son posibles si encontramos un punto fuera de nuestro tiempo, desde el cual podamos contemplar ese problema. Ese tiempo solo puede ser una época del pasado que se haya ocupado de la misma problemática, aunque desde otros presupuestos y de otra manera. Naturalmente, la comparación y confrontación entonces posibles exigen una exposición amplia de los puntos de vista históricos. Esta podría haber sido mucho más breve si se hubieran tratado de un material muy conocido, caso en el cual podríamos habernos conformado con unas alusiones. Por desgracia no ha sido así, pues la psicología de la alquimia es un territorio virgen y apenas conocido. Por tanto, he de presuponer que el lector conoce un poco mi libro Psicología y Alquimia, pues de lo contrario le resultará muy difícil adentrarse en esta psicología de la transferencia. El lector que gracias a su experiencia profesional y personal conozca la envergadura del problema de la transferencia, me disculpará esta exigencia. La presente investigación tiene carácter autónomo, pero al mismo tiempo es la introducción a una exposición amplia de la fenomenología de los opuestos y de la síntesis de los opuestos en alquimia, que se publicará más adelante como volúmenes 10 y 11 de mis tratados psicológicos, bajo el título Mysterium Coniunctius. Por último, me gustaría manifestar mi agradecimiento a todas las personas que con su lectura del manuscrito me han hecho reparar en sus defectos. La doctora Mary Louise Bonfrance se merece en especial mi gratitud por su ayuda constante. Introducción. No es sorprendente que precisamente la idea de las bodas místicas desempeñara una función tan importante en la alquimia, pues la palabra coniunctio, empleada habitualmente para referirse a ella, designa en primera línea lo que hoy denominamos combinación química y hoy llamamos afinidad a lo que une los cuerpos que hay que combinar, mientras que antes se empleaban diversas denominaciones latinas que expresan relaciones humanas y en especial eróticas, como nuptiae, matrimonium, contingium, amictia, attractio y adulatio. En consecuencia, los cuerpos a combinar eran pensados como agens et patiens, como vir o masculus y femina, mulier, femineus, o más pintorescamente todavía, eran caracterizados como perro y perra, caballo, yegua y burro, gallo y gallina, como dragón alado y no alado. Cuanto más antropomórficas y teriomorfas son las denominaciones, tanto más patente queda la participación de la fantasía juguetona, y por tanto de lo inconsciente, y tanto más evidente resulta que el pensamiento investigador del viejo filósofo de la naturaleza estaba expuesto a la tentación de abandonar el estudio de las oscuras cualidades de la materia, es decir, el planteamiento estrictamente químico, y entregarse al mito de la materia. Como la ausencia total de presupuestos es imposible, hasta el investigador más objetivo e imparcial corre el riesgo, en cuanto se adentra en una oscuridad todavía no iluminada, de ser víctima de un presupuesto inconsciente debido a la falta de cosas cognoscibles. Esto no es necesariamente perjudicial, pues la idea que se ofrecerá para sustituir a lo incognoscible será una analogía arcaica, pero no inapropiada. Así, esa visión de las parejas bailarinas que puso a Kekule sobre la huella de la estructura de ciertos carburos, en concreto el del anillo de benceno, no es otra cosa que la imagen de la coniunctio del apareamiento, que ocupó al espíritu de los alquimistas durante 1700 años. Aunque precisamente esta imagen fuera lo que durante mucho tiempo apartó una y otra vez a la inteligencia de los investigadores del problema de la química y la devolvió al mito primigenio de la boda regia o divina, con la visión de Kekule, esta imagen llegó finalmente a su meta química y prestó el mayor servicio imaginable a la comprensión de las combinaciones orgánicas y al inaudito auge posterior de la química sintética. De ahí que retrospectivamente se pueda decir que los alquimistas tuvieron un olfato fino,
pues hicieron de este arcanum arcanorum, de este donum Dei et secretum altissimi, de este auténtico misterio del arte del oro, el punto culminante de su obra. Al triunfo tardío de esta idea alquímica se suma dignamente la confirmación de la otra idea central del arte del oro, que es la mutabilidad de los elementos químicos. A partir del eminente significado teórico y práctico de estas ideas sería posible llegar a la conclusión de que se trataba de anticipaciones intuitivas, cuya fascinación podemos comprender gracias al desarrollo posterior. Pero al desprenderse paulatinamente de sus presupuestos míticos, la alquimia no se convirtió simplemente en química, sino, también, en una especie de filosofía mística, o incluso siempre lo fue. Así, la idea de conuctio ilumina el oscuro misterio de la combinación química y al mismo tiempo expresa, como mitologema, el arquetipo de la unión de los opuestos, con lo cual se convierte en la imagen de la unión mística. Los arquetipos no son algo exterior, no anímico, aunque por supuesto la expresividad de su configuración se debe a las impresiones del entorno. Al contrario, con independencia de su configuración exterior, los arquetipos exponen la esencia y la vida de un alma no individual, innata a todo individuo, pero que no puede ser modificada ni tomada en propiedad por su personalidad. Este alma es en un individuo lo mismo que en muchos otros y finalmente en todos. Es el presupuesto de cada psique individual, igual que el mar es el portador de sus olas. Así como la conuctio es una imagen significativa para la alquimia y su importancia práctica se ha acreditado en un nivel posterior de desarrollo, también tiene un valor anímico correspondiente, es decir, desempeña para el conocimiento de las oscuridades anímicas interiores la misma función que desempeñó para las incomprensibilidades de la materia. La conuctio no habría podido ejercer esta influencia en el mundo material si antes no hubiera poseído ya la fuerza fascinante y por medio de ella no hubiera mantenido en su línea al espíritu del investigador. La conuctio es una imagen a priori que desde antiguo ocupa un lugar sobresaliente en el desarrollo del espíritu humano. Si seguimos esta idea hacia atrás, encontramos en la alquimia dos fuentes de las que procede, una cristiana y otra pagana. La fuente cristiana es inequívocamente la doctrina de Cristo y de la Iglesia, del sponsus y la sponsa, donde a Cristo le corresponde la función de sol y a la Iglesia la de luna. La fuente pagana es por una parte la hierogamia y por otra la conexión matrimonial del mista con la divinidad. Estas experiencias anímicas y su plasmación en la tradición explican muchos aspectos del imaginario de los alquimistas y de su lenguaje secreto, que serían completamente incomprensibles sin esta conexión. Como he dicho antes, la imagen de la conuctio siempre ocupa un lugar sobresaliente en el desarrollo del espíritu humano. El desarrollo moderno de la psicología médica, con la observación de los procesos espirituales en la psicosis y las neurosis, ha conducido inevitablemente a una investigación cada vez más profunda de esos procesos psíquicos de trasfondo a los que se suele denominar lo inconsciente. Es precisamente la psicoterapia la que exige investigaciones de este tipo, pues ya es imposible negar que los trastornos mórbidos de la psique no se pueden explicar exclusivamente ni a partir de cambios corporales ni a partir de procesos conscientes, sino que hay que añadir un tercer factor, los procesos inconscientes hipotéticos. El análisis práctico ha mostrado que los contenidos inconscientes siempre se presentan en primer lugar proyectados sobre personas y situaciones objetivas. Muchas de las proyecciones son integradas definitivamente en el individuo mediante el conocimiento de su pertenencia subjetiva, pero otras no se dejan integrar, se desprenden de sus objetos originales y se transfieren al médico. Entre estos contenidos, la relación con el progenitor del otro sexo desempeña una función muy especial, es decir, las relaciones hijo-madre, hija-padre, así como hermano-hermana. Por lo general, este complejo no se puede integrar por completo, pues casi siempre se pone al médico en lugar del padre,
del hermano e incluso de la madre. Como, según enseña la experiencia, esta proyección se establece con su intensidad originaria, que Freud consideró etiológica, a través de un vínculo que corresponde desde todos los puntos de vista a la relación infantil inicial y tiende a repetir con el médico todas las experiencias de la infancia. Dicho de otra manera, la relación de adaptación trastornada neuróticamente es transferida al médico. Freud, el primero que conoció y describió este fenómeno, acuñó para él el término neurosis de transferencia. A menudo este vínculo es tan intenso que se podría hablar de una combinación. Cuando dos cuerpos químicos se combinan, ambos quedan alterados. Lo mismo sucede en la transferencia. Freud se dio cuenta de que este vínculo es muy importante desde el punto de vista terapéutico, pues por medio de él surge un mixtum compositum de la salud espiritual del médico con el equilibrio trastornado del enfermo. La técnica freudiana intenta distanciarse lo más posible de este proceso, lo cual es perfectamente comprensible desde el punto de vista humano, pero puede tener consecuencias muy perjudiciales para el efecto terapéutico. Cierta influencia sobre el médico es inevitable, así como cierto trastorno o daño de su salud nerviosa. Al fin y al cabo, el médico se hace cargo de la dolencia del paciente y la comparte con él. Por eso está en peligro y tiene que estarlo. Que Freud atribuía un significado enorme al fenómeno de la transferencia lo comprendí durante nuestro primer encuentro personal en 1907. Tras estar hablando durante varias horas, se produjo una pausa. De repente Freud me preguntó: ¿y usted qué piensa de la transferencia? Le contesté, completamente convencido, que la transferencia es el alfa y omega del método analítico. Y Freud dijo: entonces usted ha comprendido lo fundamental. El gran significado de la transferencia ha dado pie muchas veces al error de que la transferencia es un requisito imprescindible de la curación, por lo que hay que exigirla. Pero la transferencia se puede exigir tan poco como una fe. La fe solo tiene valor si está presente por sí misma. Una fe forzada solo es convulsión. Quien piense que se debe exigir la transferencia olvida que este fenómeno solo es uno más de los factores terapéuticos y que la palabra transferencia significa lo mismo que la palabra proyección, referida a un fenómeno que es imposible exigir. Personalmente me alegro cada vez que la transferencia discurre con suavidad o no se hace notar en la práctica. Entonces estoy mucho menos implicado personalmente y puedo conformarme con otros factores eficaces desde el punto de vista terapéutico. Entre ellos, el conocimiento del paciente desempeña una función importante, igual que su buena voluntad, la autoridad del médico, la sugestión, el buen consejo, la comprensión, la simpatía, el aliento, etc. Naturalmente estos casos no son los difíciles. El análisis minucioso del fenómeno de la transferencia da como resultado una imagen muy compleja que presenta unos rasgos tan marcados que se podría caer en la tentación de entresacar uno de ellos como esencial y decir: eso no es otra cosa que. Digo esto, ante todo, en relación con el aspecto erótico o sexual de la fantasía de la transferencia. La existencia de este aspecto es indiscutible, pero no siempre es el único aspecto ni el esencial. Otro aspecto es la voluntad de poder descrita por Adler, la cual coexiste con la sexualidad, si bien a menudo es difícil averiguar cuál de los dos impulsos predomina. Con estos dos aspectos ya está dada una posibilidad de conflictos paralizadora. Pero hay otras formas de concupiscencia instintiva que se basan más en el hambre, en querer tener, otras reposan en la negación instintiva de los apetitos, por lo que la vida parece fundada en el miedo o en la autodestrucción. Un abaissement du niveau mental, es decir, una debilidad en el orden jerárquico del yo, basta para poner en movimiento estos impulsos y apetitos instintivos y causar así una disociación de la personalidad, una multiplicación de los centros de gravedad de la personalidad.
En la esquizofrenia se produce incluso una fragmentación múltiple de la personalidad. Según el grado de predominio, hay que ver si estos componentes dinámicos son propios o impropios, decisivos para la vida o solo sindrómicos. Aunque los impulsos más fuertes exigen sin duda una aplicación concreta y suelen imponerla, no se pueden considerar exclusivamente biológicos, pues su curso concreto está expuesto a modificaciones fortísimas por parte de la personalidad. En el caso de un temperamento espiritual, la activación concreta de los impulsos adopta un carácter simbólico. Ya no es pura satisfacción de la impulsividad, sino que está relacionado o complicada con significados. Y si se trata simplemente de procesos impulsivos sindrómicos, que no pretenden realizarse en concreto, predomina el simbolismo del cumplimiento. Los ejemplos más claros de estas complicaciones nos los proporciona la fenomenología erótica. Ya la antigüedad tardía conocía esa escala erótica de las 4 mujeres: Hawá, Eva, Helena de Troya, María y Sofía, una serie que se repite de manera alusiva en el Fausto de Goethe, mediante las figuras de Margarita, la personificación de una relación puramente impulsiva, Eva; Helena, una figura del ánima; María, la personificación de la relación celestial, es decir, cristiano-religiosa, y lo eterno femenino; Sofía, expresión de la sapientia alquimista. Tal como se desprende de los propios nombres, se trata de 4 grados del eros heterosexual, de la imagen del ánima y por tanto de 4 grados de la cultura del eros. El primer grado, Hawá, Eva, tierra, es meramente biológico, y en él la mujer, la madre, no representa más que lo que hay que fecundar. El segundo grado concierne a un eros todavía predominantemente sexual, pero en un nivel estético y romántico en el que la mujer ya posee algunos valores individuales. El tercer grado eleva al eros a la máxima valoración y a la devoción religiosa, con lo cual lo espiritualiza. A diferencia de Hawá, se trata de la maternidad espiritual. Por último, el cuarto grado aclara algo que inesperadamente sobrepasa el tercer grado y difícil de superar: la sapientia. ¿En qué podría aventajar la sabiduría lo más santo y puro? Presumiblemente solo en la verdad de que no pocas veces menos significa más. Este grado espiritualiza a Helena, al eros como tal. De ahí que se compare a la sapientia con la sulamita del Cantar de los Cantares. No solo hay impulsos diferentes que no se dejan reducir sin violencia unos a otros, sino que también hay planos diferentes por los que esos impulsos pueden transcurrir. A la vista de esta compleja situación, no es extraño que la transferencia, que en parte es un proceso impulsivo, sea un proceso o un estado difícil de interpretar y valorar. Pues así como los impulsos y sus contenidos fantasiosos específicos son en parte concretos y en parte simbólicos, por tanto impropios, una vez lo uno, otra vez lo otro, también su proyección tiene el mismo carácter paradójico. La transferencia está lejos de ser un fenómeno unívoco y nunca se puede saber de antemano todo lo que significa. Naturalmente lo mismo se puede decir de su contenido específico, el llamado incesto. Como se sabe, el contenido de fantasía del impulso se puede interpretar reductivamente, es decir, semióticamente, como autoexposición del impulso, o simbólicamente como sentido espiritual del instinto natural. En el primer caso, el proceso impulsivo se considera propio, en el segundo impropio. A menudo, en el caso concreto, casi es imposible decir qué es espíritu y qué es impulso. Lo que nos encontramos es una mezcla insondable, un verdadero magma procedente de las profundidades del caos inicial. Al tropezarnos con estos contenidos comprendemos, de inmediato, por qué el equilibrio anímico del neurótico está trastornado y por qué el sistema psíquico del esquizofrénico se hace pedazos. De estos contenidos irradia una fascinación que no solo atrapa, y ya ha atrapado al paciente, sino que también puede ejercer un efecto inductivo sobre lo inconsciente del espectador pasivo, es decir, del médico. El enfermo sufre bajo la carga de estos contenidos inconscientes y caóticos,
que están presentes por doquier pero que solo actúan en él, aislándolo en una soledad interior incomprendida e incomprensible, solo malinterpretable. Por desgracia es muy fácil despachar este estado con algún juicio desde afuera, sin empatía, o empujarlo a una vía equivocada. El propio paciente ya hizo esto hace mucho tiempo, dando pie al malentendido. Al principio el secreto le parece que se encuentra en sus padres, pero cuando este vínculo y proyección se disuelven, todo el peso cae sobre el médico al que se dirige la pregunta: ¿qué vas a hacer tú con la transferencia? El médico, al acercarse comprensivamente a la dolencia anímica del paciente, se expone a los agobiantes contenidos de lo inconsciente y a su efecto inductivo. El caso empieza a ocuparle. Es fácil derivar esto del aprecio o desprecio personal, pero de este modo se está explicando ignotum per ignotius. En realidad, estos sentimientos personales son gobernados, si es que están presentes de manera determinante, por esos contenidos inconscientes activados. Se ha producido una combinación inconsciente que en la fantasía del paciente adopta todas estas formas y dimensiones sobre las que la bibliografía nos informa abundantemente. Como el paciente lleva al médico un contenido activado de lo inconsciente mediante el efecto inductivo, que siempre parte de proyecciones en mayor o menor medida, se constela también en el médico el correspondiente material inconsciente. De este modo, el médico y el paciente se encuentran en una relación basada en la inconsciencia común. Comprensiblemente, al médico no le resulta fácil tomar conciencia de esta posibilidad. Siente una resistencia natural a admitir que podría estar afectado en lo más personal por un paciente cualquiera. Cuanto más suceda esto de manera inconsciente, tanto más se verá el médico tentado a adoptar una actitud apotropaica, es decir, de rechazo, para lo cual la persona medit, tras la cual se esconde, puede ser aparentemente un instrumento excelente. Inseparables de la persona son la rutina, y ese ya lo sé, dos de los componentes preferidos del médico experto y de su autoridad infalible. Pero esta falta de conocimiento es una mala consejera, pues la infección inconsciente pone a nuestra disposición una posibilidad terapéutica que no podemos despreciar, ya que con ella se consuma la transferencia de la enfermedad a quien la trata. Hay que presuponer como una obviedad que el médico posee la mejor posibilidad de concienciar los contenidos constelados, pues de lo contrario las dos partes quedan prisioneras de la misma inconsciencia. Aquí, la mayor dificultad es que no pocas veces se activan en el médico contenidos que normalmente permanecerían latentes. El médico tal vez sea tan normal que en realidad no necesita esas posiciones inconscientes para compensar la situación de su conciencia. Al menos eso parece a menudo, pero es dudoso que también sea así en un sentido superior. El médico habrá tenido razón alguna para optar por la profesión de psiquiatra y para interesarse especialmente por el tratamiento de psiconeurosis, y esto no ha podido hacerlo sin conocer un poco sus propios procesos inconscientes. Esta participación en lo inconsciente no se derivará solo de un interés elegido libremente, sino de una disposición que es un destino y que ha infundido originalmente a esa persona la tendencia a la profesión de médico. Cuantos más destinos humanos hayamos visto, cuanto más hayamos investigado su motivación secreta, tanto más nos impresionará el hecho de que los motivos inconscientes operan con gran fuerza y que la libertad y la intencionalidad de nuestra decisión son limitadas. El médico sabe, o al menos debería saber, que no ha optado por casualidad por esta profesión, y en especial el psicoterapeuta ha de tener claro que las infecciones psíquicas, aunque le parezcan superfluas, son en el fondo epifenómenos de su trabajo impuestos por el destino, por lo que se corresponden con la disposición instintiva de su vida. Al mismo tiempo, este conocimiento indica la actitud correcta hacia el paciente. El paciente le interesa al médico personalmente, con lo cual está creada la base más favorable para el tratamiento.
La transferencia fue designada rapport en la psicoterapia preanalítica hasta llegar a los médicos románticos. Es la base de la influencia terapéutica una vez retiradas las proyecciones anteriores del paciente. Durante este trabajo queda claro que también el juicio del médico puede estar enturbiado por proyecciones, pero en una medida menor, pues de lo contrario la terapia sería imposible. Aunque se pueda esperar que el médico al menos conozca los efectos de lo inconsciente sobre su propia persona, y se deba exigir que quien se disponga a ejercer la psicoterapia se someta ante un análisis didáctico, ni siquiera la mejor preparación conseguirá informarle sobre el conjunto de lo inconsciente. El vaciamiento completo de lo inconsciente está excluido, entre otras razones, porque las fuerzas creativas de lo inconsciente son capaces de crear continuamente productos nuevos. La conciencia, por más amplia que pueda ser, es el círculo menor dentro del círculo mayor de lo inconsciente, la isla rodeada por el océano. Y al igual que el mar, también lo inconsciente produce una cantidad infinita de seres vivos en constante renovación, una riqueza que no podemos controlar. Conocemos desde hace mucho tiempo el significado, los efectos y las propiedades de los contenidos inconscientes, pero no hemos investigado todavía su profundidad y sus posibilidades, pues son capaces de variaciones infinitas y no pueden ser despotenciados. La única posibilidad de hacerse con ellos en la práctica consiste en intentar proporcionar a la conciencia la actitud que permita a lo inconsciente cooperar en vez de oponerse. Hasta el psicoterapeuta más experimentado descubre una y otra vez que sobre la base de un inconsciente común se ha producido un vínculo y una combinación que le afecta. Y aunque crea conocer todos los conceptos necesarios de los arquetipos constelados, acabará llegando a la conclusión de que hay muchas cosas que su ciencia no puede ni soñar. Cada caso nuevo que exige un tratamiento riguroso es un trabajo innovador, y cualquier huella de rutina es un extravío. De ahí que las formas mayores de la psicoterapia sean una ocupación muy exigente y puedan plantear tareas que desafían no solo a la inteligencia o a la compasión, sino a la persona en conjunto. El médico tenderá a exigir al paciente esta activación total, pero tiene que ser consciente de que esta exigencia solo surte efecto si al mismo tiempo el médico sabe que también vale para él. He indicado antes que por lo general los contenidos que se transfieren estaban proyectados originalmente en los padres y otros familiares. Estos contenidos, como rara vez o nunca carecen del aspecto erótico o de la sustancia propiamente sexual, al sumarse a los factores antes mencionados, adquieren un carácter indudablemente incestuoso que dio pie a la teoría del incesto de Freud. Su transferencia exogámica al médico no cambia nada. Mediante la proyección, el médico es incluido en esta atmósfera familiar incestuosa. De aquí surge forzosamente una intimidad irreal que afecta de manera muy penosa al médico y al paciente, que provoca resistencia y dudas en ambos. El rechazo vehemente de estas constataciones originales de Freud es un error, pues se trata de un hecho comprobable empíricamente y confirmado de una manera tan general que solo los ignorantes pueden decir algo en contra. Pero la valoración del hecho es muy controvertida, como corresponde a la naturaleza del objeto. ¿Se trata de un impulso genuino al incesto o de una variación patológica? ¿O es el incesto uno de los arreglos, Adler, de la voluntad de poder? ¿O se trata de una regresión de la libido normal, a niveles infantiles, por medio de una tarea vital que parece imposible? ¿O es la fantasía incestuosa solo simbólica y se trata de la reactivación del arquetipo del incesto, que desempeña una función importantísima en la historia del espíritu? En favor de todas estas valoraciones tan diferentes se pueden aportar unos argumentos relativamente satisfactorios. La teoría que causa más escándalo tal vez sea la que ve en el incesto un impulso genuino. Pero si se toma en consideración la difusión universal, por decirlo así, del tabú del incesto, es lícito notar que por lo general lo que ni se desea ni se quiere, no hace falta prohibirlo. En mi opinión, cada una de estas teorías está justificada hasta cierto punto, pues en el caso concreto están presentes todos los matices semánticos correspondientes, pero con intensidad variable.
Una vez se resalta más un aspecto, otra vez el otro. Y no estoy afirmando que la lista que he presentado no se pueda completar con otros puntos de vista. En el caso práctico es muy importante cómo se entiende el aspecto incestuoso. La explicación variará según el tipo de caso, del estadio del tratamiento y de la perspicacia y la madurez intelectual del paciente. La presencia del aspecto incestuoso es no solo una dificultad intelectual, sino sobre todo una complicación afectiva de la situación terapéutica, pues en este aspecto se ocultan los sentimientos más secretos, penosos, intensos, delicados, pudorosos, angustiosos, estrafalarios, inmorales y al mismo tiempo sagrados que dan forma a la indescriptible e inexplicable variedad de relaciones humanas y le proporcionan una fuerza contundente. Como los tentáculos de un pulpo, estos sentimientos entrelazan de manera invisible a los padres con los hijos y mediante la transferencia al médico con el paciente. Esta violencia se muestra en la irresistibilidad y tenacidad del síntoma neurótico y en el aferramiento desesperado al mundo infantil o al médico. La palabra posesión describe esta situación de una manera insuperable. Este importante efecto de los contenidos inconscientes permite extraer conclusiones sobre su energía. Aunque todos los contenidos inconscientes, una vez activados, es decir, una vez que se han hecho notar, poseen una energía específica mediante la cual pueden manifestarse de manera universal, por ejemplo, mediante el motivo del incesto, normalmente esta energía no basta para llevar el contenido a la conciencia. Para esto hace falta una condición de la conciencia, un déficit en forma de pérdida de energía. La energía que se ha perdido aquí incrementa en lo inconsciente la valencia psíquica de ciertos contenidos compensatorios. El abaissement d'un niveau mental, la pérdida de energía de la conciencia, es un fenómeno que se muestra de la manera más drástica en las llamadas pérdidas del alma, de los primitivos, los cuales tienen interesantes métodos psicoterapéuticos para atrapar al alma que están perdiendo. Como este no es el lugar para abordar este fenómeno, espero que baste la alusión. El hombre ilustrado presenta fenómenos similares. También a él le pasa que de repente pierde las ganas de hacer cosas, sin ser consciente de la razón. A menudo, descubrir la razón real es una tarea difícil y suelen conducir a una discusión bastante espinosa de las causas. Mediante omisiones de todo tipo, el incumplimiento de los deberes, la postergación de las tareas, el empecinamiento, etc., se puede detener la actividad vital y ciertas cantidades de energía que ya no encuentran aplicación en la conciencia fluyen a lo inconsciente y activan ciertos contenidos compensatorios que empiezan a ejercer una compulsión sobre la conciencia. De ahí la habitual coincidencia de descuido extremo de los deberes y neurosis obsesiva. Esto es una de las posibilidades del surgimiento de una pérdida de energía. En otra, la pérdida es provocada no por el mal funcionamiento de la conciencia, sino por una activación espontánea de los contenidos inconscientes que afecta secundariamente a la conciencia. En la vida humana hay instantes en que se empieza una página nueva, aparecen intereses y tendencias nuevos, no cultivados hasta entonces, o se produce un cambio de la personalidad, un cambio de carácter. A menudo en la época de incubación de ese cambio se observa una pérdida de energía de la conciencia. El nuevo desarrollo ha tomado de la conciencia la energía que necesita. Este descenso de la energía se ve con la mayor claridad en ciertas psicosis, así como en el silencio y el vacío que preceden a nuevas creaciones. De ahí que la fuerza significativa de los contenidos inconscientes demuestre siempre una debilidad correspondiente de la conciencia y sus funciones. En cierto sentido, la conciencia está amenazada por la impotencia. La amenaza que se cierne sobre la conciencia es para el primitivo una de las casualidades mágicas, más temidas. Es comprensible, pues, que este miedo secreto también se encuentra en el hombre ilustrado. En los casos graves se trata del miedo secreto a la enfermedad mental, en los casos menos graves del miedo al inconsciente, que también el normal delata en su resistencia a los puntos de vista psicológicos.
La resistencia se manifiesta en formas grotescas, cuando se rechaza el intento de explicación psicológica en cuestiones artísticas, filosóficas y religiosas, como si el alma humana no tuviera o no debiera tener nada que ver con estas cosas. El médico conoce por su consulta estas zonas bien protegidas. Recuerdan los puntos de vista insulares desde los que el neurótico se defiende del pulpo. El médico sabe muy bien que el enfermo necesita una isla y que estaría perdido sin ella. La isla le sirve a su conciencia de refugio y de seguridad última frente al amenazador abrazo del inconsciente. Lo mismo pasa con los ámbitos tabú del normal, que la psicología no debe tocar. Pero como defendiéndose no se gana una guerra, para salir del estado de guerra hay que entablar negociaciones con el enemigo para ver qué condiciones plantea. Esta es la intención del médico que ofrece su mediación. El médico no quiere perturbar la problemática calma de la isla, ni derribar los diques que la protegen. Al contrario, necesita que en algún lugar haya un punto fijo, que no tengamos que sacar del caos, lo cual siempre es una tarea dificilísima. El médico sabe que la isla es demasiado pequeña, y que la vida en ella es pobre, y está afligida por todo tipo de miserias imaginarias, porque fuera han quedado demasiadas cosas. De este modo no nace un monstruo aterrador, sino que es despertado. El médico también sabe que el animal en apariencia peligroso guarda una relación compensatoria secreta con la isla, y podría proporcionar todo lo que falta allí. La transferencia cambia la figura anímica del médico, sin que al principio se dé cuenta. Es afectado e igual que el paciente solo se puede diferenciar con dificultad lo que lo mantiene poseído. Surge así una confrontación bilateral e inmediata con la oscuridad que oculta lo demoníaco. Este entrecruzamiento paradójico de lo positivo y lo negativo, de la confianza y el miedo, de la esperanza y la desconfianza, del aprecio y la resistencia, caracteriza la relación inicial. Es el odio y amor de los elementos, comparado por los alquimistas, con el caos inicial del mundo. Lo inconsciente activado aparece como un revoltijo de opuestos desenfrenados, y nos obliga a intentar reconciliar estos opuestos, de donde surge, según dicen los alquimistas, la panacea mayor, la medicina católica. Hay que subrayar que en la alquimia el oscuro estado inicial, nigredo, es considerado no pocas veces el producto de una operación precedente, por lo que no puede ser el comienzo absoluto. Por lo tanto, también el paralelo psíquico de la nigredo es el resultado de la conversión precedente e introductoria, la cual toca lo inconsciente en cierto instante, que a menudo tarda en producirse, y establece la identidad inconsciente de médico y paciente. Este momento puede ser percibido y registrado conscientemente, pero a menudo tiene lugar fuera de la conciencia. Y el vínculo que se establece es conocido más adelante indirectamente por medio de sus efectos. A veces, en esta época, se producen sueños que señalan que la transferencia ha tenido lugar. Por ejemplo, un sueño dice que en el sótano se ha declarado un incendio, o que un ladrón ha entrado en casa, o que papá ha muerto, o que se ha producido una situación erótica o ambigua en otro sentido. A veces con este sueño comienza un peculiar cálculo inconsciente del tiempo, que puede extenderse durante meses o incluso más tiempo todavía. Voy a presentar un ejemplo práctico. Durante el tratamiento de una señora de más de 60 años, me llamó la atención este pasaje de un sueño el 21 de octubre de 1938. Mi preciosa hija de 6 meses juega en la cocina con sus abuelos y conmigo. Los abuelos están a la izquierda mientras que la niña está en una mesa cuadrada en el centro de la cocina. Yo me encuentro delante de la mesa y juego con ella. La abuela dice que es increíble que apenas conozcamos a la niña desde hace 6 meses. Yo digo que eso no es extraño, pues mucho antes de que naciera ya la conocíamos y la amábamos. Es evidente que se trata de un niño especial, del hijo de un héroe o de un dios. No se menciona al padre, circunstancia que forma parte de la imagen. El escenario de la cocina remite a lo inconsciente. La mesa cuadrada es la cuaternidad.
La base clásica de este niño especial, un símbolo de sí mismo, cuya expresión simbólica es la cuaternidad. Como tal, el sí mismo aparece como atemporal y presente antes de todo nacimiento. La soñante está muy influida por la India y conoce bien los Upanishads, pero no el simbolismo cristiano medieval, que aquí es decisivo. La edad precisa de la niña me movió a pedir a la soñante que mirara en sus notas qué había sucedido en su inconsciente 6 meses antes. El 20 de abril de 1938 se había producido este sueño. Estoy mirando con otras mujeres una tela cuadrada con figuras simbólicas. Inmediatamente después unas mujeres y yo estamos sentadas ante un árbol maravilloso. Es muy grande, primero me parece una conífera, pero luego pienso que es una araucaria, cuyas ramas se alzan como velas. Confusión con el cacto candelabro. Un árbol de Navidad está integrado de tal modo en este árbol que al principio solo se ve un árbol, no dos. Nada más despertarse la soñante anotó este sueño y tuvo de repente la visión de un niño dorado, muy pequeño, que estaba a los pies del árbol, el motivo del nacimiento en un árbol. Así que la soñante siguió soñando este sueño, que describe el nacimiento del niño divino, dorado. ¿Y qué había sucedido 9 meses antes del 20 de abril de 1938? A los días entre el 19 y 22 de julio de 1937, pertenece a una pintura que muestra a la izquierda un montón de piedras preciosas de colores, sobre las cuales se alza una serpiente de plata, con alas y coronada. En el centro de la imagen hay una figura femenina desnuda, desde cuya región genital la misma serpiente se alza hasta la región cardíaca, donde genera una estrella dorada de 5 puntas que reluce en varios colores. Desde la derecha un pájaro de colores baja volando con una ramita en el pico. En la rama hay 5 flores ordenadas en un cuaternio, amarilla, azul, roja y verde, y la de arriba dorada. Esta estructura es típica del mandala. La serpiente representa a la Kundalini, que se alza silbando, lo cual se refiere en el yoga correspondiente al momento en que comienza este proceso, que acaba con la deificación en el sí mismo divino, en la sisigia, Siva Shakti. Esto es evidentemente el momento de la concepción simbólica, no solo tántrica, pues mediante el pájaro también es cristiana, ya que se trata de una contaminación de la alegoría de la concepción con la paloma de Noé y su rama de olivo. En este caso, y en especial la última imagen mencionada, es un ejemplo clásico del tipo de simbolismo que describe el comienzo de la transferencia. El significado clásico de reconciliación de la paloma de Noé, la incamatio Dei, la conexión de Dios con la materia para que nazca el mediador, el camino de la serpiente, la susuma, que representa la línea media entre la línea del Sol y la línea de la Luna. Todo esto es precedente y anticipación de un programa todavía por ejecutar, que culmina en la meta de la unión de los opuestos. La unión de los opuestos es la analogía de la boda regia de los alquimistas. Los acontecimientos prodrómicos tienen el significado de una confrontación o una colisión de los diversos opuestos, por lo que los podemos denominar caos y negrura. Como hemos visto antes, esta puede presentarse nada más empezar el tratamiento, o antes hay que haber recorrido una larga confrontación, un estadio de rapprochement. Esto sucede en especial cuando en el paciente hay resistencias vehementes y acompañadas por el miedo contra el contenido activado del inconsciente. Estas resistencias tienen su sentido y una justificación profunda, por lo que no hay que combatirlas con la persuasión, ni con otros métodos de la conquista. Tampoco hay que empequeñecerlas, menospreciarlas o ridiculizarlas, sino tomarlas en serio como mecanismos de protección de importancia vital frente a contenidos que a menudo son difíciles de dominar y muy poderosos. En general se puede decir que la debilidad del punto de vista consciente es proporcional a la fortaleza de la resistencia. Por consiguiente, cuando haya resistencias fuertes habrá que examinar cuidadosamente el rapport consciente con el paciente e incluso afianzar su punto de vista consciente para que, si más adelante se produce un giro, solo pueda acusarse a sí mismo de incoherencia.
Esto debe hacerse porque nunca podemos estar seguros de que la debilidad de la conciencia del paciente sabrá hacer frente al próximo asalto del inconsciente. Hay que proseguir con el afianzamiento del punto de vista consciente, represor, según Freud, hasta que el paciente pueda asumir espontáneamente lo reprimido. Si se trata de una psicosis latente, no constatable de antemano, este procedimiento prudente puede evitar la irrupción devastadora del inconsciente o detenerla al tiempo. En todo caso, el médico tiene la conciencia tranquila porque ha hecho todo lo que estaba en su mano para evitar el desenlace fatal. No es superfluo añadir que el afianzamiento coherente del punto de vista consciente posee en sí mismo un gran significado terapéutico y basta no pocas veces para obtener resultados satisfactorios. Sería un prejuicio peligroso creer que el análisis de lo inconsciente es la panacea y que habría que aplicarlo siempre. El análisis de lo inconsciente es algo así como una intervención quirúrgica, y solo hay que recurrir al bisturí si los otros medios han fracasado. Si lo inconsciente no se impone, es mejor dejarlo en paz. Por tanto, tenga claro el lector que mi exposición del problema de la transferencia no es una exposición de la rutina diaria del psicoterapeuta, sino una descripción de los procesos que tienen lugar cuando el obstáculo que la conciencia suele poner a lo inconsciente se viene abajo, cosa que no sucede siempre. Los casos en que el problema arquetípico de la transferencia se agudiza no son siempre casos difíciles, es decir, enfermedades graves. Algunos lo son, pero también hay neurosis ligeras, o simplemente personas con dificultades anímicas de las que no es fácil elaborar un diagnóstico. Curiosamente son estos casos los que plantean al médico los problemas más difíciles, los que hacen sufrir muchísimo a personas que no desarrollan una sintomatología neurótica que obligue a calificarlas de enfermas. Este estado solo puede describir como una dolencia intensa o se puede describir como un apasio del alma y no como un morbus animi. A la relación consciente de confianza entre el médico y el paciente se opone el contenido inconsciente constelado porque su proyección crea una atmósfera ilusoria que o da pie a malentendidos continuos o al revés finge una armonía sorprendente, lo cual es más peligroso que lo anterior. En el peor de los casos y a veces también en el mejor, lo primero puede impedir el tratamiento y lo segundo obliga a esforzarse al máximo para descubrir puntos de diferencia. En ambos casos, la constelación de lo inconsciente se revela como un factor peligroso. Sobre la situación cae una niebla que corresponde a la naturaleza del contenido inconsciente. Como dicen correctamente los alquimistas, el contenido inconsciente es negro y oscuro, y además está cargado con peligrosas tensiones opuestas, la enemistad de los elementos. Nos encontramos en un caos opaco, uno de los sinónimos de la enigmática prima materia. A esta le corresponde la naturaleza del contenido inconsciente desde todos los puntos de vista, con la excepción de que el contenido inconsciente no aparece en la materia química como sucede en la alquimia, sino en el ser humano. En el caso del alquimista, el contenido inconsciente ha surgido evidentemente del ser humano. La prima materia basada durante siglos, pero nunca encontrada, el lapis philosophorum. Hay que encontrarla en el hombre mismo, como algunos intuyeron correctamente. Pero según parece, este contenido no se puede encontrar e integrar directamente, sino solo dando un rodeo por la proyección. Lo inconsciente suele aparecer primero en la proyección. Cuando irrumpe de una manera aparentemente repentina, como las visiones, los sueños, las iluminaciones, la psicosis, etc., es porque hay unas condiciones anímicas precedentes que permiten que la proyección salga a la luz.